la bienvenida a, le doy la bienvenida a Minería Ética. Hoy es viernes 2 de septiembre. Nos acompaña hoy día Pablo García Chevesich, quien es hidrogeólogo y académico de la Colorado School of Mines y la Universidad de Arizona. Él actualmente está en el hemisferio norte, en Tucson, de allá nos comparte. Buenas tardes, Pablo. Hoy hablaremos de un tema muy contingente, ¿ya? Y es respecto de el tema escasez hídrica mundial, situación actual y lecciones aprendidas. Hecha esta introducción, Pablo, espero que, por lo breve, tal vez sea muy exigua, y por favor, danos tu impresión, danos a conocer algo más sobre tu persona, porque esto es una conversación, no es un... Y tú puedes ver que muchos peinan canas, yo afortunadamente no lo hago, ¿no? Por favor, danos, cuéntanos quién eres tú y te agradecemos que estés participando con nosotros. Abre tu micrófono, gracias. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias a todos por la invitación, un verdadero honor estar aquí con ustedes. Y para empezar estoy con gripe, así que por eso no se extrañe si empiezo a toser durante la presentación, etcétera, pero había que hacerla esta cosa, esto es importante, es un tema importante, más que un tema contingente, es un tema de seguridad nacional, el agua. O sea, para que tengamos las cosas claras, el agua, cualquier país, la economía, el bienestar social, todo, la ecología, todo depende del agua. Si no hay agua, la cosa no funciona, ya sea una cuenca, o una región, o un país entero. Entonces, soy hidrólogo, ¿okay? Académico de Colorado School of Mines, Universidad de Arizona también, ambos programas líderes mundiales en hidrología, y también soy UNESCO Water Expert, ese es mi título, del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. Y entonces estamos solucionando problemas en todo el mundo, viendo cómo yo he viajado por todas partes, analizando cómo algunos países solucionaron el problema, otros no tienen para cuándo. Por lo general son los dos extremos, es uno o lo otro. Entonces me gustaría compartir mi pantalla por aquí, no sé si es que la alcanzan a ver. Entonces, esta es una presentación que les voy a dar como para que tengan más o menos una idea de qué está pasando en otros lados del planeta y también cómo están haciendo los países para solucionar el problema, patrones, ¿ya? Escasez hídrica mundial. Entonces, como decíamos, la escasez hídrica es un problema que no solo afecta a Chile, sino que a muchos países, más o menos 40% del territorio mundial continental va a estar muy mal en 20 años más. Las proyecciones, aquí están las proyecciones, vean Chile que parece, mientras más rojo, más problemas, extremadamente alto, o sea, estamos muy mal en Chile, y eso es porque somos uno de los típicos países cordilleranos que estamos acostumbrados, en hidrología se le llama países mimados, acostumbrados a tener mucha agua. Entonces, los cambios, las adaptaciones van mucho más lentas que la escasez, cómo se nos va acabando el agua. Ciudad del Cabo, el típico ejemplo Ciudad del Cabo con el día cero, ¿se acuerdan todos ustedes el día cero de Ciudad del Cabo? Pero ahora ya no es Ciudad del Cabo solamente, México, Yakarta, El Cairo, Sao Paulo, Los Ángeles y así. Muchas ciudades en el mundo, grandes ciudades que están enfrentando ya un día cero, y antes de las lluvias de este invierno Santiago iba para allá, iba para un día cero también, ¿se acuerdan? ¿Qué significa día cero? Día cero significa el día en que ya no van a poder abastecer de agua a la población. Entonces es un día cero, el día en que se quedaron sin agua, básicamente. En el caso de Ciudad del Cabo era el nivel del lago, el día en que se iba a acabar el lago, o sea que iba a llegar a cero el nivel del lago, ese fue el día cero. Entonces, Santiago se salvó ahora por las lluvias que ni siquiera fueron sobre la media,
pero sí es lindo ver el recuerdo de la nieve y de los ríos fluyendo, etcétera, etcétera. Y es un respiro nomás, el problema sigue, en todo caso. ¿Ya? Australia, vamos viendo la parte internacional, después nos vamos a Chile. Australia, la peor sequía desde los años de su historia, desde el 1910, desde el 2017, ¿cierto? Ahí pueden ver el mapita, y el mapita, las áreas más rojitas son estaciones pluviométricas que registraron la menor precipitación desde que se tiene registro. Entonces, gran parte del país está pasándolo muy mal. En India, más del 50% está con escasez hídrica severa o a extremadamente severa, ¿ya? No solo por la escasez de lluvia, sino que también el sobreconsumo. En muchas partes del mundo el problema grande es el sobreconsumo más que la escasez de lluvia, la expansión agrícola, por ejemplo, etc. Y lo poca agua que tienen está contaminada también. Entonces la contaminación es un problema grande en el mundo también, porque tener agua contaminada es lo mismo que no tener el agua, no se puede utilizar, pues hay que tratarla y es cara, muchos países no tienen los recursos. En Estados Unidos, más de 40 estados con problemas de abastecimiento. Esto ya lo saben todos, ¿cierto? Cómo están bajando los niveles de los lagos y descubriendo muertos por todos lados. En China, ahora en este momento, la peor sequía de su historia. En el año 2020, por ejemplo, se secaron 100 ríos y 180 embalses, y ahora en el 2022 salió un reporte que habían 28.000 ríos secos. Y eso es un dato no muy preciso que el gobierno lo está debatiendo, como sea, miles de ríos secos, miles de embalses, está realmente terrible la situación de China. Asia Central está pasando el mismo fenómeno que está pasando en todas las zonas cordilleranas del mundo. Uzbekistán, Kazajistán, todas esas zonas que tenían nieve, tenían glaciares, está cayendo menos nieve, la nieve se derrite más temprano, la isoterma cero, que es la línea de nieve después de la tormenta, ha subido. En Chile ha subido 250 metros en las últimas décadas, y eso significa menos nieve, menos reservas para la época estival y más inundaciones. Pues. Derretimiento glaciar. Entonces, claro, pues en otras palabras, la gente veía como cataclísmico esto de que se iba a secar un río. Pues. Entonces, cuando uno ve estos ríos púrpura, color esmeralda, que son tan bonitos, uno dice que lindo el río, pero eso significa que son ríos que se alimentan más que nada del glaciar. O sea, derretimiento glaciar, se derrite el glaciar y se seca el río. Y vuelve a surgir cuando vienen las épocas de lluvias, etcétera. Pero antes, un río que antes fluía todo el año, ahora ya no fluye. Entonces se secaron cultivos agrícolas, el consumo humano, hubo problemas en todos estos países y están enfrentando una situación bastante severa. El mar de Aral se ve ahí en la foto, era un tremendo lago, y que está desapareciendo, pues, y así están bajando los niveles de los lagos, los niveles de los ríos, de los embalses, de todos lados, por la sequía, y están apareciendo cosas bien interesantes, pues. Buques de guerra de la Segunda Guerra Mundial, artefactos explosivos no detonados, ustedes lo han visto. Decíamos también lo de los muertos, los cadáveres, asesinatos con balas en el cerebro, dentro de barriles en Estados Unidos, ahí cerca de Las Vegas, obviamente. Ciudades perdidas, bosques ancestrales, etc. Eso es lo entretenido de esta cosa. Pero al final en este momento hay 25 grandes lagos, ya como el mar de Aral, por ejemplo, en Asia Central, que abastecían a más de un país. El lago Chad en África, por ejemplo, a más de un país. El lago Popo en Bolivia está prácticamente seco. Y la mayoría de los casos es sobreconsumo. En muy pocos casos es la sequía, la escasez de lluvia, porque por lo general las respuestas hidrológicas de las cuencas son más, se la pueden muchas veces, ya dependiendo del caso, pero por lo general es un sobreconsumo el problema. Aculeo es un caso típico de que, claro, se pensaba que era la sequía, pero en realidad la laguna no se había secado en 3.000 años, y después hicimos los cálculos y fue el cambio climático no tuvo nada que ver, pues era sobreconsumo, fue el causante. En África, lejos el continente más afectado por la escasez hídrica, no solo por la falta de lluvia, sino que más que nada porque no tienen infraestructura. Para darles una idea, una mujer en África camina en promedio 6 kilómetros al día para obtener una cubeta de agua sucia, para poder hacer sus tareas domésticas, pueden hervir ahí algo para tomar, etcétera, etcétera. Pero Madagascar, no solo Madagascar y Zimbabue, y muchos otros países también ahora, no solo tienen crisis hídrica, sino que también tienen crisis alimentaria. Es decir, que no tienen
la suficiente agua como para cultivar y producir los alimentos que necesitan para alimentar a la población. Entonces, Zimbabue, ya la mitad de la población de Zimbabue depende de las exportaciones de alimentos, ya no puede producir su propio alimento. Angola, la peor sequía en 40 años, el Congo prácticamente no tiene agua limpia, entonces eso es, como decíamos, es lo peor, es lo mismo que no tener agua, si no tiene los recursos para limpiarla. Y este es el típico caso de Ciudad del Cabo, pues este es el hidrograma del embalse que abastecía de agua potable a Ciudad del Cabo, y como pueden ver, la estrategia de gestión, la estrategia para enfrentar el problema fue rezar, fue una estrategia de hidrología, estrategia del tipo religioso. Ya no hacían sacrificios, obviamente, como los aztecas, etcétera, para que traiga la lluvia, sino que simplemente nadie hacía nada. Pues probaron después ya para ir para el 2016, comienzos del 2017, empezaron ya a subir el precio del agua, y no, la gente seguía obsesionada con su césped, con las duchas largas, y ya el 2018 dijeron, ya hicieron los cálculos los ingenieros hidráulicos y dijeron, bueno, tenemos hasta este día, nos vamos a quedar sin agua, y tuvieron que tomar medidas estrictas y pusieron el famoso día cero. Y ahí empezaron, en hidrología se llama una adaptación a la fuerza, es decir, cambiaron la cultura a la fuerza. Le pusieron, al principio eran 20 litros, pero después quedó en 50 litros diarios por persona, es decir, si en una casa habían 3 personas viviendo, le ponían un medidor que se cortaba a los 150 litros hasta el día siguiente. Y ahí la gente realmente empezó a valorar el agua. Y estas imágenes son muy típicas en Sudáfrica y en muchos países, que se tira la cadena solamente para número 2, o se tira simplemente la cadena una vez al día, porque cada lavado son 10 litros, 15 litros, y si te dan 50 litros, o sea, no puede darse ese lujo. Yo me quedaba en hoteles 5 estrellas en Sudáfrica, y siempre es lo mismo ahora. Te cierran la llave de paso al 90%, o sea, te dan 10% del agua, que entonces sale un chorrito de agua nomás, y así uno se lava las manos con ese chorrito. La lluvia es lo mismo, ¿ya? La gente empezó a empezó a ser muy mal visto. Obviamente el césped se eliminó, o sea, ya, adiós al césped, empezó la arquitectura del paisaje totalmente distinta, porque consumía agua, demasiada agua, pero el traer el pelo limpio empezó a verse mal, empezó a ser mal visto. Entonces las mujeres, los hombres empezaron a afeitarse la cabeza mucho, las mujeres pelito cortito, y así, pues, es un cambio cultural. A mí me invitaron, me acuerdo, a una cena una vez, y la gente, en vez de llegar con botellas de vino, llegaba con botellas de agua. Así se valora el agua en Sudáfrica. Y estas fotos las saqué en el aeropuerto, para que los turistas sepan que aquí estamos sin agua, así que olvídense de derrochar el agua aquí. Y por eso uno va al hotel y sale un hilito de agua y ya. Bueno, se acepta, no va a estar alegando uno, si es la realidad. Después pusieron desalación, obviamente el precio del agua subió, entonces igual siguieron con la cultura de cuidar el agua, y eso sigue para siempre ya. Ya el césped se eliminó, las duchas largas se eliminaron, etcétera, etcétera. Se cambió la cultura a la fuerza, pero se cambió. Europa, la peor sequía de los últimos 2000 años está viviendo Europa, sobre todo en España, está liderada por España, Italia, mira, todos estos lugares, zonas mediterráneas, zonas con anticiclones. Los anticiclones se están haciendo más anchos y más potentes. Entonces, al final en el mundo, las zonas con áreas, semiáreas, subhúmedas, se están haciendo más secas, y el resto de las zonas donde llovía más, se están haciendo más lluviosas. Por eso están viendo ahora las noticias, inundaciones, es sequía o inundaciones, son los dos extremos, y punto, así de simple. Se está redistribuyendo todo esto. América Latina, en Argentina y Uruguay ya están con crisis agroalimentaria, como Zimbabue, ¿se acuerdan? Como Madagascar. Perú parece con película de terror, ver cómo estamos haciendo harto proyecto en Perú nosotros, y claro, pues estamos viendo cómo la agricultura se sigue expandiendo, y se sigue expandiendo. ¿Y por qué? Porque están analizando y están viendo, bueno, los caudales de los ríos no han disminuido, así que sigamos dándole nomás. Pero si uno analiza esa agua con isótopos y con tritium y varias técnicas que hay, uno puede darse cuenta que esa agua es agua que precipitó hace miles de años, es decir, se están comiendo los glaciares. Y una vez que se desaparezcan los glaciares, va a pasar probablemente lo que está pasando en Asia Central, que veíamos. Entonces, es impresionante cómo no hay conectividad entre la ciencia y las decisiones políticas y los cambios de uso de suelo.
Ecuador y Colombia con incendios forestales, Brasil y México, peor crisis hídrica de su historia. En México con la pandemia sufrieron mucho porque la gente no tuvo nada más que hacer cuando estaban con las cuarentenas que ducharse. Y México se quedó sin, son 20 y tantos millones de mexicanos que viven ahí en esa ciudad. Bolivia decretó hace poco sequía como un desastre nacional también, como decíamos, se les secó el lago Poopó, que es un tremendo lago, y Chile, Chile, ¿para qué hablar de Chile? No solo tenemos el problema grande de que nos estamos quedando sin agua por la extensión del anticiclón del Pacífico, 100% de los glaciares, según los glaciólogos nacionales, 100% de los glaciares se están derritiendo a pasos agigantados. Entonces, van a haber cambios fuertes una vez que estos glaciares empiecen a desaparecer ya de frentón, y vamos a estar dependiendo de los años más lluviosos. El consumo está totalmente fuera de control en el país, la agricultura ha incrementado a pasos agigantados y no se han hecho los estudios necesarios para otorgar derechos de agua, por ejemplo, no se han hecho los estudios necesarios que determinen cuál es el nivel sustentable de consumo, considerando otros usuarios y considerando los ecosistemas y considerando futuras proyecciones de clima. Entonces, por eso estamos donde estamos. O sea, si es que Chile hubiese tenido hidrólogos hace 20 años, no tendríamos una crisis hídrica, pero lamentablemente las decisiones se tomaron y claro, no fue con mala intención, sino por más que bien por ignorancia, y está pasando en todo el mundo también. O sea, en Chile tenemos el problema extra que es que el agua es privatizada y eso hace más difícil. La privatización del agua funciona el modelo bajo escenarios de abundancia, pero bajo escenarios de escasez es muy complicado, muy complicado. Se puede todavía, pero hay que tener muy buena gestión. Yo diría que el daño ya está hecho, que ya da lo mismo. O sea, unos dicen que hubiese pasado si no se hubiese privatizado el agua. Hubiese pasado lo mismo, probablemente. Sí, es una cosa de ignorancia y de no tener conocimiento para lo que se viene. Ahora, ¿cuáles son los problemas en común que tiene el mundo, digamos? Los países que están mal. ¿Por qué están mal? Porque trabajan con reacciones tardías, horizontes de trabajo de -10, -20 años por lo general. Es decir, es el caso de Chile. Estamos trabajando ahora para solucionar problemas que debimos haber solucionado hace 20 años, viendo hacia el futuro. ¿Ok? Hay otros países que trabajan con miras futuras y por eso no tienen problemas. Pésima planificación territorial y obviamente un incremento desmesurado en las demandas, sobre todo la agricultura, la industria, la urbanización, que las parcelas de agrado con 5.000 metros de césped, eso en todos lados está pasando, no solo en Chile. Decisiones políticas no avaladas por la ciencia, eso está a la orden del día. Les puedo decir, por ejemplo, en Chile que se invirtieron 28.000 millones de pesos para traer agua desde el río Aconcagua, para abastecer de agua potable a Valparaíso y Viña del Mar, teniendo el mar al lado para desalar. Y bueno, 90-70% de esa agua, según unos estudios del CRO, 70% de esa agua es glaciar. ¿Qué va a pasar cuando se termine el glaciar? Y ahora acaban de aprobar una desaladora para Aconcagua. O sea, estamos por todos lados. Se dan cuenta que no estamos coordinados con las decisiones que se hacen, etcétera. Contaminación de las aguas por todos lados también, y conflictos por el agua a la orden del día, y no hay cultura del agua, eso está clarísimo. La gente, por ejemplo, en Santiago se rehúsa a eliminar su césped, y eso pasa en todas partes, no solo en Chile. Es muy difícil cambiar la cultura del agua de un país. ¿Cómo se está solucionando el problema? Bueno, los países están empezando a trabajar en horizontes positivos. Más 20 años, por ejemplo. Arizona, donde estoy yo, el horizonte es de 100 años. Por eso no tienen problemas. O sea, ahora están, claro, que le van a cortar el agua del río Colorado pronto, pero tienen bajo tierra almacenado 200 años de agua. Entonces están bien. Y hay más o menos 10 medidas para aplicarse a cada macrocuenca y sus respectivas subcuencas, ¿ya? No vamos a hablar de descontaminación, pero la primera medida es la ley del medidor. O sea, países como Israel, por ejemplo, o muchos otros países que tienen problemas que siempre han sido secos, tienen un estricto control de quién consume agua. Entonces, tiene que haber una ley del medidor. Todo consumidor de agua
debe tener un medidor administrado por la DGA y así la DGA sabe cuánto se está consumiendo. Uno no puede gestionar los recursos hídricos de una cuenca si no sabe cuánto se está consumiendo. Entonces, por darles un ejemplo, hay 61.000 pozos inscritos en la DGA en Chile y en el 2017 en el censo salieron 270.000. O sea, no tenemos idea cuánto estamos consumiendo. En Aculeo solamente hay 50 pozos inscritos, en el censo salieron 350, pero en la realidad hay casi 2.000 pozos en la cuenca. Entonces, nadie sabe cuánto, no tenemos idea. Si no solucionamos esto, si queremos solucionar esto, tenemos que tener una buena idea de cuánto estamos consumiendo. Y también es muy importante la investigación. La investigación es pero crucial. Los países que están avanzando en esto es porque están, ¿cómo se puede avanzar en horizonte futuro? Creando modelos hidrológicos. Entonces, para tener modelos hidrológicos se necesitan datos. Y ese es el gran problema que tenemos en Chile, no tenemos datos, los hidrólogos. A la hora que necesitamos datos, hay una estación pluviométrica 200 kilómetros más allá, y se está midiendo el caudal del río solamente aquí, y el otro río no, y el agua subterránea hay un pozo que se empezó a medir hace 3 años. Es un problema. Entonces, fuerte instrumentación en la precipitación, la transpiración, las caudales superficiales, las aguas subterráneas, las temperaturas. ¿Es mucho dinero esas mediciones, Pablo? ¿Perdón? ¿Es mucho dinero esas mediciones, tú que sabes de esas cosas? No, ahora se pueden, gran parte de las cosas se pueden medir vía satelital. Por ejemplo, la precipitación, la evapotranspiración. En Arizona estamos haciendo ahora estudios para determinar el nivel de los acuíferos con imágenes satelitales, lo crean o no. Se puede hacer eso también. Y los caudales, bueno, ahí hay que medirlos también, hay que poner estaciones fluviométricas o tener un viejito que vaya todos los días a medir el nivel del agua en el paso que uno le dé. Lo mismo que las temperaturas, o sea, los sensores remotos se están utilizando harto y eso ha minimizado los costos. No se están haciendo en Chile todavía, pero deberían hacerse, pues, obviamente. Entonces, es un poquito caro. La DGA es la encargada de instrumentar todo esto, entonces ahí tiene que hacer un esfuerzo con la DGA, cosa que sea presupuesto de la DGA y que la DGA mida donde tiene que medirse para poder hacer un buen modelo. Entonces, si uno aplica los usos actuales y futuros de la Tierra, los modelos de cambio climático, uno puede determinar cuál es la sustentabilidad de la cuenca y decir, por ejemplo, yo quiero poner 200 hectáreas de quinta de esta cuenca. Entonces corren los modelos y uno le dice, no, 72 hectáreas solamente, porque con 73 en adelante ya empieza a afectar el ciclo hidrológico y empieza a dejar a esta y a esta otra gente sin agua acá, y etcétera, etcétera. Eso se llama una modelación hidrológica para una buena planificación territorial. ¿Cuánto, dónde, cuándo autorizar cambios de uso de suelo y de acuerdo a cuánto consumo haya en la cuenca? ¿Okay? ¿Cuánto forestal, cuánta agricultura, etcétera, etcétera, cuánta urbanización? Todo eso se necesita hacer, por eso se debió haber hecho hace 20 años atrás y no se hizo, por eso estamos donde estamos. Tratamiento y reuso del agua, los países que están solucionando el problema se caracterizan porque no pierden una sola gota. Las aguas de alcantarillado, que en muchos países simplemente no se tratan y se tiran al río, lo crean o no, u otros países la tratan y la tiran al río, y la ven como una molestia, y en realidad las aguas de alcantarillado es un recurso hídrico que se puede aprovechar, pues, y hay muchas mineras que están haciendo eso, que es brillante, yo lo encuentro, que están agarrando aguas de alcantarillado, tratándolas, etcétera. Riego de plazas, por ejemplo, en Santiago, simplemente un vecindario, unas, qué sé yo, 8 o 10 cuadras, que agarren esa agua de alcantarillado, pongan una planta de tratamiento local ahí, que puede ser hasta solar, y con eso pueden regar una plaza, por ejemplo. Obviamente la minería ahora ya hay la tecnología, las membranas y todo eso ya es una cosa que se puede potabilizar o adaptar para riego del agua de los desechos de los mineros sin ningún problema, y con estaciones bien chiquititas como esta. Esta es una de las estaciones que hacemos nosotros de demostración, que la llevamos a cualquier lado, la agarramos, la conectamos al sistema en este caso es para agua de alcantarillado, ¿ya? Y tienen todo su sistema de desinfección, etcétera, y de filtro, y puede proporcionar agua para miles y miles de personas. Entonces, es no perder una sola gota de agua, pues. Eficiencia. Lo que va a salir ahora en Chile es la ley de la eficiencia hídrica. Entonces, cada sector productivo, no estoy hablando solamente de la agricultura, ¿cierto? Que ya obviamente el riego por aspersión
debe eliminarse. No solamente el riego por goteo, sino que también el uso de hidrogeles. Los hidrogeles que te pueden ahorrar hasta 90% de riego, los hidrogeles dándote un mejor producto. Y también el riego tecnificado, o sea, el riego por tendido, que mucha gente dice, no, si el riego por tendido para hortalizas, por ejemplo, no se pueden poner por lo general riego por goteo, pero para hortalizas riego por tendido lo ven como muy malo, pero en realidad estos son verdaderos proyectos de recarga de acuíferos. Pues 90% de esa agua se va a las napas, se devuelve a las napas y se mantienen los niveles de los pozos así. Muchas veces ha pasado que tenían riegos por tendido de hortalizas y los reemplazaron por riego tecnificado de frutales que consumen mucha más agua y secaron todos los pozos, por eso. Entonces, por eso es la idea de hacer modelos y ver qué va a pasar si cambiamos el tipo de riego, por ejemplo, etcétera. Control de evaporación, otro 50% uno se ahorra en la agricultura, pero todos los procesos industriales, incluyendo los mineros, con esta ley deberían tener un certificado en el cual los procesos que están haciendo son eficientes en materia hídrica. O sea, eso va a salir sí o sí. Y nosotros hacemos mucho eso aquí en Colorado. Y solución a conflictos, obviamente. O sea, por lo general está toda la gente echándose la culpa y peleando. Y se ha comprobado que la mejor forma es remar todos para el mismo lado, si no, sálvese quien pueda. Pues entonces hay métodos que te garantizan que va a llegarse a un acuerdo siempre. Entonces hay metodología. Y eso es cuando trabajan todos juntos. Contratación de hidrólogos, esto es fundamental. Cada municipio en Chile debería tener un hidrólogo. O sea, así como tienen un arquitecto, que tienen un ingeniero civil, etcétera, 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 un hidrólogo. Y la Araucanía va a empezar ahora a formar hidrólogos. Vamos a ayudarles nosotros a formar hidrólogos con la UNESCO, porque quieren que cada municipio tenga una persona haciendo modelos porque están con susto. ¿Y por qué están con susto? Porque la agricultura está llegando por todos lados, tienen la cosa de las forestales también, y ya hay muchas zonas que no tienen agua. Entonces quieren evitar un catástrofe y la mejor forma es formando hidrólogos. Y programas de educación, o sea, no solo en las escuelas, este es un libro que publicamos el año pasado, pero sobre todo lo que se ha hecho en 11 países, incluyendo Chile, se ha hecho bastante. Pero todas las escuelas deberían tener programas, porque formando a los niños, educando a los niños en el cuidado del agua, los niños llegan a las casas, llevan la cultura a la casa. Me acuerdo que hicimos un evento con 50 escuelas de la región metropolitana, y uno de los apoderados se me acercó y me dijo, oye, mi hijo me sacó a patadas de la ducha ayer porque dijo que estaba demorándome mucho. Excelente, está funcionando. Pero también todas las carreras universitarias, todas las agencias estatales, el sector privado, todas las empresas deberían, no solo en prevención de riesgos, sino que en el cuidado del agua, a todos sus empleados. Y todos, obviamente, todos urinarios, waterless, por ejemplo, etcétera. Programas de financiamiento. Muchos países están haciendo programas para financiar la construcción de sistemas de captación de agua lluvia, por ejemplo, no solo de los techos, sino que también de las calles, que esa es muy buena agua también. Que no se vaya por el ducto de evacuación de agua lluvia, sino que se vaya a los jardines. Jardines xerófitos, en vez del jardín inglés, hidrogeles, etcétera, etcétera, todo eso financiamiento. Condensadores de humedad, porque ya el camión Argir como que mundialmente ya como que está dejando de ser la mejor opción. Es muy caro, es tremendamente contaminante y es indigno también. Entonces están estos condensadores de humedad que te pueden producir hasta 7.000 litros diarios con paneles solares, etcétera, y te pueden sacar agua de la atmósfera ya. Se puede usar para la agricultura, se puede usar en vez del camión Argir. Entonces la tecnología, el uso de las tecnologías es lo que va a llevar a un mejor manejo, una mejor gestión de los recursos hídricos. Y por último, la última opción, después de hacer todas estas cosas, es importación de agua. O sea, es la última alternativa porque es la alternativa más costosa. No se trata de importar agua para seguir derrochándola. Primero hay que ser eficiente, hay que tener buena planificación, etcétera. Y bueno, y las cuencas que necesiten importación, bueno, importemos agua. ¿Cómo podemos importar y almacenar agua? Entonces los embalses ya están dejando de ser una opción en zonas cordilleranas en el mundo.
¿Y por qué? Porque aparte de años lluviosos, por lo general están vacíos. O sea, el consumo incrementa. Cuando se derrita el glaciar que lo alimenta, ¿qué va a pasar? ¿Con qué lo van a llenar? Es mejor invertir esos fondos. Siempre hay excepciones, obviamente, pero por lo general es mejor invertir esos fondos en proyectos de recarga de acuíferos. Aquí, bueno, Gabriela, mi amiga Gabriela, ha trabajado mucho en estas cosas, pero Arizona, por ejemplo, recarga los acuíferos y tienen cientos de años de agua recargada ahí. Obviamente hay que estudiar el acuífero, que que no viaje muy rápido al mar, porque si no es como recargar un río, ¿ya? ¿Y de dónde sacamos esa agua? Por lo general lo que se está empezando a hacer es desalación sustentable. Desalación sustentable, es decir, desalación que no cause daños a los ecosistemas. Hay opciones para Chile, por ejemplo, si nos vamos a la región metropolitana, mi querida comuna de Paine, donde yo prácticamente crecí, ahí se ve la laguna de Aculeo, por ejemplo, y claro, se podría poner una tremenda planta desaladora en la costa e importar el agua con la línea de la mínima pendiente, qué sé yo, en el costado del río Maipo o donde sea, y llevar a la ciudad de Paine y ahí bifurcarla y, por ejemplo, importar 7 metros cúbicos por segundo, que es como la planta de Tel Aviv, por ejemplo, en Israel. La planta más potente del mundo tiene 12 metros cúbicos por segundo y hay 20.000 plantas desaladoras en el mundo, 20.000. O sea, nosotros tenemos 22, 24 tenemos. Vamos a construir 22 más, grandes, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que si es que hay cualquier daño o desperfecto en esta planta, se termina todo el abastecimiento. Y si es que ocurriese en enero, por ejemplo, donde los cultivos agrícolas necesitan agua, podríamos hablar de un tremendo desastre agrícola. Podríamos destinar 2 metros cúbicos por segundo para Aculeo, como decíamos, que es lo que se necesita. Entonces lo que se está haciendo es más que nada ahora es importar agua de mar en tubos especiales y recién ahí se bifurca y recién ahí se instala una pequeña planta desaladora que te desala de acuerdo a las necesidades que se requieren, que si es para riego, que si es para agua potable. Eso se llama desalación in situ. Y esto te puede producir agua para 50.000 personas, por ejemplo, como se está haciendo en Kenia, en otros lados. Están poniendo estos sistemas, están importando agua de mar y poniendo estas plantitas chiquititas. Entonces, si falla una, da lo mismo porque está todo el resto funcionando. Se pueden hacer solares, el bombeo solar, se puede producir energía con esto de la salmuera, etcétera, etcétera. Y la salmuera obviamente no puede ir a la costa, sino que tiene que ir kilómetros adentro a la corriente de Humboldt, que está perdiendo salinidad, de hecho. Entonces, eso sería sustentable si se hace varios kilómetros adentro, si se deja la salmuera. Desprivatización, yo creo que no va a quedar otra. Yo creo que ya está el proceso, no sé. No me quiero meter en política yo, pero desde el punto de vista de gestión es mucho más fácil gestionarla cuando es desprivatizada. Y obviamente agilizar proyectos. Esto es para el caso de países como Chile, que proyectos pueden durar años en el Congreso, en el Senado, que no sé qué. Hay que hacerlo ya, estamos contra el tiempo. O sea, nos tocó un año más o menos lluvioso, pero así es la vida. Y mire, quiero darle, yo creo que todavía tengo tiempo para que se abrochen los cinturones, los quiero llevar un viajecito donde estoy yo, Arizona, el estado del Gran Cañón. Arizona es un caso muy especial, porque si se fijan, es este gráfico que es único casi. Aumento de la población, aumento de la economía, disminución del consumo de agua. Por lo general están en línea o más asintóticamente el agua sube, pero aquí algo pasó en los 80 que disminuyó todo. Entonces, el horizonte de trabajo es 100 años, ya, o sea, ellos ya en los 70, 80 ya veían venir lo que iba a pasar con todo esto, entonces empezaron a trabajar en soluciones. Mayor consumo es agrícola aquí, se produce suficiente algodón como para manufacturar 250 millones de jeans, por ejemplo, y el algodón consume mucha agua. Municipal también, por todos lados, hay mucho campo de golf, acá yo estoy rodeado de campos de golf. Y lo que se hizo fue una carretera hídrica de Río Colorado de 541 kilómetros. Ya los puntos, pueden ver ahí que hay varias cosas, hay estaciones esos como candaditos, son estaciones de bombeo, los puntos azules son puntos de recarga de acuíferos, ya, y hay un lago por ahí que también que en invierno le corresponden,
100 metros cúbicos por segundo. Entonces, de los 100 metros cúbicos por segundo, en invierno casi no lo utilizan porque la agricultura no se está regando, entonces rellenan este lago, Lake Pleasant, y en verano, bueno, utilizan agua del lago. Pero siempre van haciéndolo a 80, tienen 80 usuarios, que es un municipio o una asociación de regantes, etcétera, etcétera, o una minera, lo que sea. Aquí está el canal, como pueden ver, atravesando el desierto. Y aquí están las zonas de recarga de Tucson, Arizona. Entonces, lo primero que hacen cuando llega el agua del río Colorado es infiltrarla en los acuíferos. Se conocen sus acuíferos de memoria. Saben dónde recargarlos, a qué velocidad viajan, para dónde van, dónde se pueden bombear. Entonces, si un viejito o alguien quiere agua, no se la llevan en un tubo o en un canal, sino que le dicen, ok, puede sacar de su pozo. Y saca de su pozo. Se maneja subterráneamente más que nada el agua aquí. Y así, pues tienen almacenado, como digo, más o menos 200 años de agua aquí en Tucson. Viene de todo, es como un ejemplo mundial, están todos invitados ustedes si quieren venir de la gestión de agua de Tucson, Arizona. Aquí pueden ver, por ejemplo, las cañerías, el sistema de agua potable, que es el sistema azul, que ven ahí, y las púrpuras son agua reclamada, reclaimed water, agua de alcantarillado, que en vez de que la tratan, la infiltran en acuíferos especiales y después la bombean y la llevan, y con eso riegan 18 campos de golf, 47 parques, 61 escuelas, etc. Todo lo que es pasto se riega con agua de alcantarillado tratada. Y eso es lo que debería hacer, por ejemplo, Santiago, porque al final las áreas verdes son una necesidad para la psicología de las personas. Entonces, una cosa es eliminar el césped de las casas, ¿ya? Pero otra cosa es las plazas, pues tenéis que tener una plaza bonita verde, y por eso, pero ¿de dónde sacan esa agua? Pues en muchas partes de Chile se hace prácticamente con agua potable, el césped de las casas con agua potable, que en muchas partes del mundo es un crimen. Incentivos para captación de agua lluvia, por todos lados también, se sale prácticamente gratis, mucha gente tiene de todo esto. Aguas grises, lo mismo. Jardines, para la transformación de jardines también hay incentivos, que el jardín que te gasta más o menos 7 litros por metro cuadrado al día, si tiene 200 metros cuadrados son 7 por 2, 14.400 litros de agua en un día que se gastan, pero se van cambiando a jardines xerófitos, que son jardines que se ven hermosos, se reemplaza el césped por la gravilla y se ponen especies que florecen en distintas épocas del año y no consume prácticamente agua. Estos son ejemplos de fotos de acá, de las típicas, que no consumen agua y son rastreras, ¿cierto? Que van floreciendo, se va jugando con las texturas y con los distintos tipos de bolones, ¿cierto? Etcétera. Se va jugando con los colores y con las texturas en los jardines xerófitos. Y hay distintos estilos ahí. Esto es cerca de mi casa. Y también las aguas lluvias, o sea, las aguas lluvias que se producen en el estacionamiento, en la terraza, en la calle, cada cosa impermeable, se canalizan y se llevan hasta donde uno quiere que se llevan. En este caso, por ejemplo, en la figura de abajo a la derecha, se va a donde está un árbol allá. Entonces los árboles se ponen en depresiones, en cuencas de infiltración, mini cuencas de infiltración, y ahí se controla la evaporación y ese árbol no se riega más, con las lluvias nomás solamente. Aquí están las típicas de las calles que todo el mundo tiene acá. Entonces, obviamente, la ciudad de Tucson feliz, pues, porque no tiene que estar preocupándose de evacuar tanta agua, sino que todo se riega nomás. Aquí hay otros ejemplos. Y así, temperaturas de 47 grados en el verano, y se puede tener un bosquecito sin ningún problema. El césped sintético, obviamente, por todos lados, el que quiera, y muchas veces en California, en muchos otros estados, y aquí también en Arizona se usa la chépica, y la chépica tiene la gran capacidad de sobrevivir la sequía. Entonces, en verano, en vez de estar regando, lo que hacen es la pintan con pinturas biodegradables que te duran más o menos 3 meses, y después en invierno basta una lluvia para que la chépica vuelva a renacer y sobrevivir sin ningún problema. Baños urinarios waterless, ¿ya? Que eso te pueden ahorrar 170.000 litros al año, y también esto, el número 1, número 2, que el baño eficiente en vez de 15 litros, que sean 2 litros, también te lo bonifican todo esto. En la alta montaña se hace hidrología nival, se manejan los bosques de forma tal de que acumulen nieve y que la nieve se derrita lo más
tarde posible. Entonces ahí se infiltra el agua en las cuencas y producen, y así generan que los ríos corran todo el año, infiltrando las napas y el acuífero. Y cada cuenca tiene su propio plan de gestión, su propio hidrólogo. Para autorizar un cambio, un uso del suelo, te hacen un tremendo estudio, no llegan y te lo dan los derechos, pues, los derechos de agua, ¿cierto? Tienen que hacer un estudio, porque aquí están las demandas a la orden del día también, pues. Si dejáis agua a alguien más, sin agua a alguien más, esa otra persona te puede demandar por haber autorizado ese permiso, cosas así. Este es el país de las demandas, ustedes saben. Y en las escuelas se hace mucha educación también, en las escuelas. Entonces, este es un ejemplo nomás de la escuela Manso, y que involucran a los niños en todo el proceso del sistema de captación de aguas lluvias. Se les enseñan cómo producir, qué pueden producir con tanta agua, con cuánta agua, las matemáticas, las economías, los involucran en la cosecha. Los niños, en vez de ir a jugar a los juegos, van a la granja, a jugar con los animales, que lo que sea, etcétera. Tienen aquaponics también, que es peces y hortalizas. Y todos los fines de semana hacen, digamos, farmers markets, se le llama acá, como ferias, donde venden sus productos a los apoderados y con eso hacen paseo de cursos, etcétera, etcétera. Y así en la ciudad de Tucson ahora ya prácticamente no se usa el agua del acuífero propiamente tal. El agua, el más azulito es el agua del acuífero. El acuífero original me refiero. Por ahí por los 70 empezaron a ver que ya se iban a quedar sin agua pronto, entonces empezaron a hacer el proyecto del Central Arizona Project, que es el canal, ese, la carretera hídrica. No les gustó el sabor al principio a la gente, lo arreglaron y ahí ahora es eso, más las aguas lluvia, más este tap water, que como que el acuífero que está bajo Tucson estaba contaminado, entonces lo bombean, lo filtran y lo vuelven a infiltrar. Pablo, ¿Sí? nosotros manejamos un índice, a propósito de esto, solo para complementar, las precipitaciones anuales, los milímetros, ahí, ¿cuánto llueve allá en Tucson para tener una referencia tan solo? Esa es mi interrupción. Nada más. 250 milímetros, más o menos lo que debería llover en Santiago. Perfecto, gracias. Ya. Y eso es adaptación. Ya, eso están totalmente adaptados, solucionado el problema del cambio climático, están siempre con problemas en el horizonte, pero lo están solucionando a tiempo, eso es lo importante. Otro ejemplo, Israel. Israel, que empezó en 1948, le daban 10 litros por persona al día a gente, pues entonces les enseñaron a hacer cómo hacer rendir esos 10 litros. Empezó la ley del medidor, fue el primer país con la ley del medidor en el 58, y después en el 61 el Estado es dueño de administración del agua y punto. Entonces se hizo mucho más fácil la gestión del recurso, y en este momento prácticamente 100% del agua que se consume en Israel viene de desalación, y después también son potencia agrícola. Cultivaron, le dieron un pedazo de desierto, ellos crearon el riego tecnificado, por ejemplo, y cultivan mucho en el desierto. ¿Y cómo lo hacen? Con agua de alcantarillado. Toda el agua de alcantarillado la tratan, le sacan los metales pesados, le dejan los nutrientes, porque necesitan, en realidad el desierto es muy infértil, necesitan fertilizantes, y por eso lograron, yo he estado varias veces allá y el gobierno me dio perdón que no esté actualizado, pero claro, es un caso especial, porque el área irrigada disminuyó, el consumo de agua disminuyó y la producción agrícola incrementó. Y de eso es por mayor eficiencia que los nutrientes, etcétera, etcétera. Y ahí, pues bueno, consejos para todos nomás, pues, riegue de mañana o de noche, ¿cierto? Use mangueras con freno, cada gota cuenta al final, pues ojalá que se empiecen a hacer cosas con los municipios. Yo he dado varias charlas a varios municipios de Santiago, Vitacura, Providencia, Los Barnechea, di una charla este año y quedaron bien contentos. Ducharse por poquito, o sea, tratemos de cambiar la cultura del agua de nosotros mismos, ¿cierto? Y no barramos las hojas con la manguera, para eso está la escoba, como típico que hace en Chile. Entonces, el césped, por favor, si podemos transformar nuestro jardín a un jardín bonito, pero que no consuma mucha agua, jardín xerófito, es un desafío que vamos a tener porque van a terminar prohibiendo el césped sí o sí, tarde o temprano. Entonces, y aplicar hojarasca también, pues para no perder tanta agua. Los hidrogeles impresionantes. Uno puede irse de vacaciones
y se va y no tiene que regar nada. Vuelve y está todo intacto. Los hidrogeles son increíbles. Aquí hay un ejemplo de un nogal que se regaba 2.000 litros por semana, y en esa misma plantación se hizo una hilera con hidrogeles y ahora es 375 litros al mes. Esto es en México. Está llegando a Chile con fuerza los hidrogeles. Cerrar la llave de paso, no al 90% si no quiere, pero no sé, pues 50 tal vez, ¿cierto? Lo que se pueda, para que cuando nos lavemos las manos no se pierda tanta agua. Cada gota cuenta, pues. Aquí hay un mapita de las piscinas de Santiago, y como pueden ver, ya las piscinas en todo el mundo se está viendo ya como falta de ética, porque son 40.000 litros, más la evaporación. Es necesario nadar, o sea, cuando una tinaja puede hacer el trabajo de una piscina. Eso es lo que está haciendo muchas ciudades del mundo. Están dando incentivos para que la gente deje las piscinas y se transformen en las tinajas, que se puede controlar la evaporación porque se tapan y se pueden usar invierno y verano también. Y mucha gente hace esto nomás. Pone tierra en las piscinas y ahí pone un jardín xerófito, o ahí pone la tinaja o un jacuzzi o lo que sea. Y también todo lo que es entramos a la huella hídrica de las cosas, pues de los alimentos. Para producir una manzana, el árbol necesitó procesar 70 litros. Una palta es 350 litros. Entonces, ya que la palta que sea algo más del fin de semana, ¿cierto? Que más que todos los días, porque consume demasiada agua. Es un ejemplo nomás. 1 kilo de carne son 15.000 litros. Entonces, no es que nos transformemos en veganos, pero sí tratar de cambiar la dieta un poquito para que no haya tanto consumo de agua. Y lo mismo con la ropa. Bueno, aquí ya no les voy a estar dando yo esta parte de la ropa, es más para gente más joven, pero una camisa de algodón, casi 3.000 litros, pues un par de jeans, 7.000 litros y así. Pues entonces hacer durar más las cosas, no comprarse algo si realmente lo va a ocupar, o comprar más ropa usada. Pues yo me compro toda mi ropa usada. Las hojas, una hoja de papel puede tener una huella hídrica de hasta 300 litros. Entonces nos tomamos un cafecito, 130 litros. Y así, el cobre, ustedes saben, pues, el cobre. ¿Para qué les voy a hablar a ustedes de la huella hídrica del cobre? Entonces, tratar de hacer cosas usadas. Y claro, pues, para los que tengan sed, una botellita de agua, para producir ese plástico se necesitaron 100%, 100 veces el volumen. Entonces, si es una botella de 1 litro, se necesitaron 100 litros de agua para producir ese plástico. Si es que es agua mineral, se secan las vertientes, se crean problemas hidrológicos, ecológicos, sociales, y también después están las islas de basura, porque tenemos 5 islas de basura en el mundo, y la que nos corresponde a nosotros creo que es 2.4 millones de kilómetros cuadrados, algo así. No tengo el número preciso, pero es grande. Y apagar la luz, o sea, si uno deja la luz del baño prendida toda la noche, es como dejar el agua corriendo. Entonces, una ampolleta que se deje 12 horas al día son 20.000 litros de agua que se fueron por el embalse, ¿cierto? Y lo más importante es pasar la voz, porque ojalá que esto no quede en el tintero ya, sino que conversémoslo con nuestras familias y empecemos a analizar, a evaluar cómo cada uno de nosotros está derrochando el agua, y tratar de mejorar eso a nivel familiar. ¿Ok? Así que ahí les dejo mi correo, lo que necesiten, por favor, me avisan. Nosotros vamos a ir una delegación de Colorado School of Mines a Chile, vamos a estar en Santiago la segunda semana de noviembre. El que quiera juntarse con nosotros, por favor, porque vamos a ir como les digo, tenemos todas las tecnologías, estamos en la cabeza en las tecnologías de tratamiento de agua, y no solo de agua, sino que todo lo que es el sector minero. Así que el que quiera juntarse, por favor me dice, yo lo pongo en la agenda.